enfermedades, muchas veces prevenir ya no podemos prevenir porque el paciente adulto mayor ya viene con ciertas dificultades, ya viene con ciertas enfermedades. Entonces, lo que tenemos que nosotros tratar es que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. Postergar incapacidades, mejorar la calidad de vida, aliviar el dolor y sufrimiento de ese adulto mayor. La materia en sí, o sea, la especialidad en sí se trata de geriatría y gerontología, gente. Nosotros vimos ahora lo que es la geriatría. Entonces, la gerontología, ¿qué es? La geriatría estuvimos viendo que es el estudio y tratamiento de los disturbios y enfermedades del adulto mayor. Entonces, la geriatría trata más de lo que es la parte de enfermedades. ¿Y la gerontología qué es? Está envuelta a estudiar el proceso fisiológico del envejecimiento. Serían esas mudanzas típicas de a medida que vamos envejeciendo y de sus determinantes genéticos, biológicos, psico y socioculturales. O sea, esa es la diferencia que tenemos entre geriatría y gerontología, que la geriatría abarca más lo que es las enfermedades, la parte patológica. En cuanto a la gerontología, ya es la parte fisiológica del envejecimiento. Diríamos que serían esas mudanzas normales de la edad. Hasta ahí todo bien, todos entendieron lo cual la diferencia de geriatría, gerontología, la definición. Sí, Tienen, tudo bien, doutora. tienen que llevar en cuenta lo que es los objetivos que trata la geriatría. Es muy importante que ustedes sepan cuál es el objetivo de la cual trata la geriatría. La edad cronológica. ¿A qué edad yo digo que es un paciente, para un paciente geriátrico, para llevar a un paciente geriátrico a una consulta geriátrica? La edad que nosotros abarcamos es a partir de los 60 años. A los 60 años ya se considera paciente geriátrico en nuestro, y más todavía en nuestros alrededores, en las partes que son un poquito más desarrollados, los países son un poquito más desarrollados, se consideran adultos mayores a los 65 años. Pero como nosotros acá somos menos desarrollados, digámosle, entonces tenemos a partir de los 60 años que los pacientes ya consultan a una parte geriátrica. Bueno, importante reconocer los cambios fisiológicos del envejecimiento, por eso hay que evitar acá la senescencia sea tratada como senilidad. Tengan en cuenta eso. Senescencia, vamos a describir qué es, vamos a describir qué es la senilidad. ¿Qué tenemos que evitar? Que las enfermedades sean vistas como alteraciones propias del envejecimiento. ¿Ustedes creen que las enfermedades son normales del envejecimiento? Si me dicen algo al respecto, si me mencionan algo al respecto. Eu creio que sim. Porque muchas veces nosotros encontramos, mismo en los hospitales, ustedes van a encontrar que se van a consultar y no, ese es normal por la edad, dicen. ¿Verdad? Ustedes ya habrán escuchado eso. No, ese es normal, ese es propio de la edad. Eu creio que não é normal. No, Tem algumas enfermidades que são mais esperadas em certa idade, mas normal não é. O normal é envelhecer os processos fisiológicos, mas sem enfermidade. exactamente. Esa es la definición a cual yo quería llegar. Las enfermedades, por eso dice acá, evitar que las enfermedades sean vistas como alteraciones propias del envejecimiento. Porque ustedes pueden tener un paciente 75 años de edad y otro paciente 75 años de edad. La primera paciente 1, sin hipertensión, sin diabetes, hace actividad física,
En cambio, el paciente 2 ya tiene todo lo contrario. Entonces no puede ser algo normal de la edad. Es algo que puede llegar a acontecer con los adultos mayores, pero por eso les dije, uno de los objetivos es prevenir y tratar ciertas enfermedades. Establecer estrategias preventivas, claramente dice acá, diagnósticas y terapéuticas adecuadas. ¿Qué nosotros logramos con eso? Un envejecimiento pleno y con una mejor calidad de vida. Las enfermedades pueden venir con la edad, pero no son normales, no son propias de la edad. Senescencia. Senescencia, ¿qué quiere decir? Esta es una de las definiciones que tienen que tener en cuenta, tienen que conocer. ¿Qué significa la senescencia? Es también llamada de senectud, que resulta de la suma de cambios orgánicos, funcionales, psicológicos, que es típico del envejecimiento normal. O sea, serían los cambios fisiológicos, la senescencia. ¿Y qué dice? No interfiere con la autonomía o independencia de los adultos mayores. No interfiere con la autonomía, ¿qué quiere decir? Que no afecta que el adulto mayor sea todavía independiente de sí. La parte cognitiva él está activo todavía, entonces es algo fisiológico, es algo normal la senescencia. Acá la senilidad. La senilidad a ella es todo lo contrario. Es caracterizada por cambios determinados por condiciones que a menudo afectan a los adultos mayores. O sea, ya sería un cambio que es resultado de ciertas enfermedades. Entonces, en esencia tenemos que es algo fisiológico y la senilidad que ya es consecuencia de situaciones a causa de la enfermedad. ¿Qué hay en esa senilidad? Hay una capacidad reducida para mantener la homeostasis. Ustedes ven que los abuelitos tienen más frío, ¿sí? Ya no tiene esa capa protectora de lo que es los tejidos adiposos, ya están disminuidos, entonces ellos tienen más frío, digámosle. Ya hay una sobrecarga del proceso de la enfermedad que da a un inicio de los síntomas de deterioro de la autonomía y la independencia. O sea que el adulto mayor, el paciente adulto mayor con ciertas enfermedades, ya no es autónomo. Muchas veces él ya no decide lo que él quiere, muchas veces él ya no decide dónde quiere estar, con quién quiere estar. Ya todo es decidido por los familiares y se vuelve totalmente dependiente de otras personas. Entonces, esa es la diferencia entre senilidad y senescencia. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Entendieron? Tienen que conocer esas definiciones, tienen que saber, tienen que conocer y decorar lo que es. ¿Cuál sería el objetivo prioritario? ¿Cuál es mi prioridad acá en la geriatría? Lograr el mantenimiento y la recuperación funcional del adulto mayor. Ese va a ser siempre el objetivo al cual quiere llegar el médico geriatra. Siempre que su paciente vuelva a ser independiente, vuelva a ser autónomo, vuelva a elegir las cosas que a él le gusta. Para conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia, de tal manera que facilite su reinserción a una vida autosuficiente en el núcleo familiar y su entorno. Muchas veces, gente, esa parte de cuando el paciente se vuelve dependiente, trabaja mucho por lo psicológico del paciente. Entonces, él ya no quiere contacto con la comunidad, contacto con sus amigos, se vuelve aislado, el paciente se vuelve depresivo, entonces ya no tiene una vida social activa, ni quiere compartir más con sus familiares. Entonces, eso es una de las metas que el médico geriatra quiere priorizar en cuanto a lo que es
la geriatría. En cuanto a la valoración gerontogeriátrica, vamos a entrar, este es un tema súper importante. La valoración de la cual nosotros estamos hablando ahora es un instrumento que permite dentro de la valoración clínica del paciente integrar los conocimientos de las esferas clínicas. ¿Qué yo quiero decir acá? La valoración. Valoración quiere decir evaluar a tu paciente, juntar todo lo que puedas de tu paciente. ¿Cuáles son esas esferas? Esferas nosotros le llamamos a todo lo que es a las ayudas multidisciplinarias que nosotros vamos a tener que conllevar con eso. Tenemos las clínicas, tenemos la parte psicológica, mental, social, lo que faculta el obtener una visión amplia y clara en el que se encuentra el paciente. Desde el momento que nosotros agarramos un paciente, ya sea geriátrico o no, nuestro paciente es un todo, gente. Y lo más importante acá, ¿qué es? La historia clínica. Como ustedes ya habrán escuchado, la historia clínica es la soberana en este momento, no es luego ni el tratamiento ni cómo le vas a diagnosticar, sino que muchas veces con la historia clínica que vos le haces a tu paciente, vos ya vas yéndote más o menos a lo que es el causante de ese problema en tu paciente. Entonces, mi valoración, ¿de qué se trata? Se trata de una historia completa, multidisciplinaria, que me va a describir totalmente cómo está mi paciente. ¿Y qué hace esta valoración gerontogeriátrica? Facilita el diagnóstico no solo de entidades patológicas habituales, sino también el integrar a los síndromes geriátricos, que vamos a ver más adelante, los síndromes geriátricos. Facilita la distribución de tareas en un equipo multidisciplinario y da una visión clara de los objetivos del manejo con la intención de otorgar mejor calidad de vida. Entonces, este es nuestro objetivo con la valoración gerontogeriátrica. Juntar todo lo posible, toda la información posible de tu paciente. ¿Y a qué te va a llevar? A una mejor atención a tu paciente. Te va a dar una visión de los objetivos, a cómo vas a manejar a ese paciente para darle una mejor calidad de vida. Yo quiero que entiendas bien esta valoración gerontogeriátrica, de qué se trata. ¿Hasta ahí me entendieron todo bien? ¿Quiere que le vuelvan a explicar? Si me dicen, por favor, porque esta es una parte súper importante. Está todo bien, doctora. Y si yo estoy hablando muy rápido, yo quiero que me digan, que me atajen un poco, y si quiere que le vuelva a explicar, yo les vuelvo a explicar sin problema. Vamos a continuar entonces. Hay una prevención que se hace para los adultos mayores, una prevención primaria. ¿De qué se trata esa prevención primaria? Evitar enfermedades o progresiones. Como ya le dije desde el comienzo, muchas veces evitar esas enfermedades ya no se puede, pero por lo menos evitar que progrese, sí. Esa es nuestra misión como médicos. ¿Qué tenemos acá? Evitar enfermedades. ¿Cómo vamos a evitar enfermedades? Lo primero que nosotros le aconsejamos a nuestros pacientes es llevar una actividad física habitual, evitar el tabaquismo. En cuanto a la alimentación, tenemos que tener ayuda de un nutricionista, porque todo ya va a ser más moderado. Nosotros no le podemos prohibir al adulto mayor que se pasó años comiendo todo lo que quería, y ahí que nosotros le prohibamos, eso es para que nunca más vuelva. Entonces nosotros solamente le vamos a ir equilibrando lo que es la alimentación. Y por sobre todo, a pacientes que tienen problema dentario, saber si tienen problema dentario, si pueden comer carne, todo eso nosotros tenemos que llevar en cuenta. Las alimentaciones ya tienen que ser más pastosas, más líquidas,
bastante hidratación, porque ellos se deshidratan fácilmente, al igual que las criaturas, ¿verdad? En cuanto a la inmunización, tenemos las vacunas que están activas para la edad de los adultos mayores, que vamos a ir viendo más adelante también. Yo les voy a pasar cuáles son las vacunas que el adulto mayor tiene que tener. En cuanto a las actividades físicas simples, no la vamos a mandar al adulto mayor a alzar pesas, ¿verdad? De eso, para hacer musculatura. Tenemos los ejercicios de fuerza, que es soportando el peso. Tenemos los aeróbicos, tenemos de equilibrio y de estiramiento. Acá una partecita nomás que dice: envejecer puede ser una linda experiencia para la cual nos preparamos durante toda la vida. Porque durante toda la vida nosotros vamos pasando y nos preparamos, y al final llegamos a ser adultos mayores, quienes tenemos la suerte de llegar ahora. Bueno, hasta ahí, esta es la primera parte que yo les quería pasar, más o menos una introducción de lo que es nuestro tema. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Entendieron lo que es la geriatría, la gerontología? Todo tranquilo. Sim, sim, doutora, tudo perfeito. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra valoración gerontogeriátrica, que es una parte súper importante. Yo creo que ya no conseguí, había gente que quería entrar más, pero ya no conseguí porque cuando hago mis proyecciones ya no me permite aceptar. Bueno, estuvimos hablando ya de lo que es la valoración gerontogeriátrica. Nuestra valoración gerontogeriátrica, ¿qué sería? No sería más que la historia clínica completa del paciente. Hablamos un poquito de lo que es la información que yo voy a recabar de mi paciente, de todo. Ustedes seguramente ya tienen más o menos conocimiento de lo que es la historia clínica, cómo se hace una historia clínica. Entonces sería esa historia clínica acrecentando más algunas cosas que vamos a ir viendo. Doutora, Señora, tem dois alunos que tá falando que não conseguiu entrar. Será que tem alguma solicitação aí e a senhora pode acertar, por favor? no, y eso es lo que le estaba diciendo. Había personas que sí querían entrar, pero ya no me permitió justo cuando hice mi proyección. Está bem, graças. Ellos entraron. Voy a ver si es que consigo acá. Ahí le acepté. Está bem, doutora, graças. Vamos a continuar. Estamos hablando de la historia clínica, ¿sí? En la geriatría tenemos la valoración gerontogeriátrica. Como su nombre dice, es un proceso diagnóstico multidimensional, generalmente interdisciplinario, para determinar las deficiencias, evaluar discapacidades, desventajas de los ancianos
y planificar su cuidado y asistencia a mediano y largo plazo, tanto desde el punto de vista médico, psicosocial y funcional. Un ratito. Hay más gente queriendo entrar. Para la próxima ya todos tenemos que, me incluyo yo. Gente, yo pensaba que era para las 8 de la noche recién. Después me desesperé, estoy tomando cuando viste las 19 horas. Bueno, mi valoración gerontogeriátrica no es más que la historia clínica del paciente, todo lo que ustedes tienen que juntar de su paciente. Como les dije, hasta su estado dentario tienen que saber, hasta el estado, cómo vive, dónde vive, con quién. Todo eso es súper importante para el buen tratamiento del paciente. ¿Cuál es la diferencia entre la valoración gerontogeriátrica y la atención médica habitual? La atención médica habitual sería a una persona que no es geriátrica. ¿Qué es? Que la valoración gerontogeriátrica prioriza el estado funcional y la calidad de vida utilizando instrumentos de evaluación. Es lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase, que nosotros tenemos instrumentos que nos permiten evaluar al paciente en cuanto a la cognición, en cuanto a equilibrio, en cuanto a marcha, que son las pruebas, que son los índices y las escalas que nos permiten valorar cómo ese paciente está en cuanto a eso. ¿Y qué me facilita? Comunicación entre los miembros del equipo interdisciplinario y la comparación evolutiva. O sea, siempre, toda vez que el paciente viene y es necesario repetir las pruebas, los índices, las escalas, siempre vamos a ir comparando el actual con los anteriores. ¿Sí? Se utiliza preferentemente en los ancianos frágiles, porque tenemos ancianos frágiles, y aquellos con multimorbilidades. Nuestra valoración gerontogeriátrica constituye la herramienta principal de la asistencia al adulto mayor, que fue definida por Rubinstein. Rubinstein fue un médico de familia, médico geriatra, como proceso diagnóstico multidimensional, usualmente interdisciplinario, dirigido a cuantificar los problemas y capacidades médicos, funcionales, psíquicos y sociales del adulto mayor, que me permite ¿qué? Trazar un plan para el tratamiento y seguimiento a largo plazo. Porque ustedes saben que el tratamiento que el adulto mayor lleva es a largo plazo, es un tratamiento que va a continuar hasta de por vida. Y esto es lo que nos hace esta valoración gerontogeriátrica para poder trazar qué planes nosotros vamos a llevar, qué planes nosotros vamos a definir para una mejor calidad de vida del paciente. ¿Qué tenemos en la valoración de gerontogeriátrica? Que nosotros evaluamos acá, tenemos una evaluación médica, ustedes saben la anamnesis, que sería la anamnesis, todo lo que es en los antecedentes personales. Si mi paciente tiene factor de riesgo cardiovascular, si tiene algún síndrome geriátrico, si tiene cirugías previas, ingresos, todo lo que nosotros hacemos en la historia clínica habitual. Tratamientos previos, si está en uso de fármacos, cuáles son las dosis que el paciente está utilizando, si tiene alguna reacción adversa a algún medicamento, enfermedad actual, todo eso nosotros tenemos que saber y manejar con cuidado. En cuanto al uso de medicamentos, es súper importante. Toda vez que el paciente adulto mayor se va a consulta, gente, ellos tienen su bolsita de medicamentos y donde se van llevan su bolsita de medicamentos. Todas las veces que el paciente se va a consultar, sea una o dos veces a la semana, tiene que haber revisión de la bolsa. Y sí o sí van a encontrar alguna sorpresita por ahí dentro.
que le da a su vecina, que le da a su hijo, que le da a su hija para tomar, y así sucesivamente. Y obviamente conocer la enfermedad actual que el paciente está padeciendo. En cuanto a la exploración física, signos vitales, el aspecto general, revisa bien al paciente de pie a cabeza. Hay que tocar todo, la pierna, el pie, preguntarle si está sintiendo los pies. Exploración topográfica, tenemos las pruebas complementarias. Si hay necesidad de mandar a hacer algunos análisis, examen de sangre, de orina, algún electro, radiografías. Bueno, acá nosotros entramos un poquito en lo que es las escalas. Escalas de valoración clínica y funcional. La valoración funcional nos informa sobre la capacidad que tiene el paciente para llevar a cabo su vida habitual y la cual le permite mantener su autonomía en el medio en el que está. Es necesario conocer la situación funcional basal y si se ha producido algún cambio, desde cuándo y con qué lo relaciona. Cuando el paciente entra a consulta, ustedes les preguntan, eh, bueno, entra, por ejemplo, a consulta y les dice, ahora, hace una semana que camino más lentamente, siento que me canso más, siento que no puedo caminar, me mareo. Bueno, ustedes tienen que saber hace cuánto fue eso, si si su situación anterior era mejor o era peor, todo eso hay que conocer. ¿Desde cuándo y con qué lo relaciona? Si hace alguna actividad específica, lo que se sienta así. Existen dos grandes áreas, escuchen bien esto. Existen dos grandes áreas de evaluación funcional. Las dos grandes áreas que nosotros evaluamos al paciente son las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las áreas de evaluación funcional del adulto mayor, actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. Son dos. Eso no son las escalas, sino que son las áreas de evaluación funcional. ¿Sí? Si yo les hago una pregunta, ¿cuáles son las áreas de evaluación funcional? Actividades básicas y actividades instrumentales. Eso no son todavía las escalas. Las escalas vamos a ir viendo de a poco para que ustedes puedan entender cómo hacemos una de esas escalas. Yo les voy a ir mostrando las escalas que más se utilizan para la valoración. Tenemos una evaluación social. En cuanto a la evaluación social, es importante saber si el paciente es casado, soltero, viudo, separado, las relaciones familiares que tiene, si tiene buena relación familiar con sus hijos, con sus familiares, vivienda y si recibe alguna ayuda monetaria. Esto es importante porque esta parte del estado civil, las relaciones familiares y todo eso tiene mucho que ver con la parte psicológica del paciente. Por ejemplo, un adulto mayor que es viudo, ellos tienen más facilidad a lo que es la depresión, a la ansiedad, las relaciones familiares la misma cosa, tenemos que saber con quién vive y esas cosas. Acá tenemos algunas de las escalas que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir describiendo uno a uno, esto vamos a ir dando a partir de la próxima clase. Escalas geriátricas, lo que vamos a utilizar acá es el de Katz, el de Bartel, el Autonomy-Brody, tenemos el cuestionario de Feifel y el Mini-Mental, que es súper importante. Estos son los que más vamos a estar viendo. Si ustedes tienen algún interés, ya pueden ir leyendo inclusive para qué sirven estas escalas. Acá tenemos, por ejemplo, la escala de Katz, que es para las actividades básicas de la vida diaria.
El CAT y el de Bartel son para las actividades básicas. Del Lawton y Brody son para las actividades instrumentales. El cuestionario de Feifel y el mini mental de Folstein y Lobo, se llama este mini mental, se usa para el deterioro cognitivo, o sea, se usa para la cognición, para determinar qué grado de deficiencia cognitiva tiene ese paciente. En cuanto a las escalas, esto vamos a utilizar más. Después tenemos la prueba de Tinetti. La prueba de Tinetti, ¿qué hace? Es el que me va a evaluar si mi paciente está equilibrado y si tiene una marcha adecuada. ¿Y para qué me sirve eso? Es para ver en qué grado de riesgo de tener caídas ese paciente está. Para eso me sirve la prueba de Tinetti. Tenemos el cuestionario de Sarit, que evalúa la sobrecarga del cuidador. Tenemos la escala de Yesevach. Ese me va a definir la depresión del paciente. Es una escala geriátrica de depresión del adulto mayor. Tenemos la escala de Fried, que es síndrome de fragilidad. El del DECAM ya no vamos a dar, sino que más bien estos son los más importantes, lo que yo le estoy describiendo, lo que yo le estoy diciendo. Si alguien ya quiere ir leyendo, si tienen algún tiempito, ir mirando un poco, ya puede ir leyendo acerca de esto. Entonces lo que más nosotros vamos a estar usando son las escalas de Katz, Bartel, Lawton y Brody, el cuestionario de Feifel, el mini mental de Folstein y Lobo. Tenemos la prueba de Tinetti, tenemos el cuestionario de Sarit, tenemos la escala de Yesevach y el de Fried. Son básicamente esos lo que vamos a ir viendo. Las actividades básicas. ¿Qué me miden las actividades básicas? Miden los niveles más elementales de función. Van referidas al autocuidado. Al autocuidado, ¿qué sería? Baño, comida, si se traslada solo. Se trata de las actividades más básicas y por tanto son las últimas en alterarse. Bien, con esa definición también tiene que ir decorando también cuáles son las últimas. Si yo le pregunto cuáles son las actividades últimas en perderse, que son las actividades básicas. Las escalas más utilizadas para evaluarlas son el de Katz, tenemos la escala de Bartel. Acá ya entra un poquito en lo que es el Katz. Vamos a leer un poquito lo que es el Katz. Ya está dentro de ese. Como vimos, la escala de Katz o el índice de Katz me mide ¿qué? Me mide las actividades básicas. ¿Qué evalúa en el paciente adulto mayor? Evalúa la dependencia. Si el anciano necesita ayuda de otra persona o no es capaz de realizar las actividades, es cuando es dependiente. Ya cuando el adulto mayor es independiente, no necesita de asistencia de otra persona. Su elaboración se basa en la conclusión de que la pérdida funcional sigue un patrón igual de declive, es decir, primero se pierde la capacidad de bañarse. Este es importante que entiendan también, gente, que puedan decorar un poco. ¿Cuál es el patrón? Primero se pierde la capacidad de bañarse. Ustedes van a escuchar mucho que el paciente adulto mayor no se quiere bañar. ¿Seguido de qué? Incapacidad de vestirse, trasladarse y alimentarse. Y cuando hay recuperación, se produce un orden inverso. Entonces, ¿cuál es el patrón que yo veo que está sucediendo en el adulto mayor? Siempre es la capacidad de bañarse primero. El paciente no se quiere bañar, ya no consigue bañarse en este caso. Después la incapacidad de vestirse, trasladarse y alimentarse. Entonces, ese es el patrón que me va a evaluar lo que es el índice de Katz. El índice de Katz me evalúa el baño, vestirse, trasladarse y alimentarse.
Acá, el índice de CAT consta de 6 ítems para la evaluación. Acá tenemos una pequeña imagen que me va a recordar eso. El índice de CAT, actividades básicas de la vida diaria, trabaje con amor, dice. Tra es la transferencia. Después va bañarse. La parte del H realiza higiene personal. Co es continencia, la continencia esfinteriana. A, alimentación. R, la ropa, que sería vestirse. Entonces es bueno que ustedes decoren un poco esta imagen para que puedan saber cuáles son los índices, cuáles son los ítems que me evalúa el índice de CAT. Acá tenemos uno, el número 1 es el baño. Si el paciente se baña en la cama, tiene una bañera o ducha. Acá, no recibe ayuda. Entonces ese es un I, que es independiente. Recibe ayuda para lavar solo una parte del cuerpo. Independiente. Cuando es solo una parte del cuerpo es todavía independiente. Recibe ayuda para lavar más partes del cuerpo o no se baña solo, a ella es una clasificación dependiente. Yo después le voy a facilitar estos materiales, gente, para que ustedes puedan ir leyendo. Después está el número 2, vestirse. El número 3 tenemos el uso del inodoro. En cuanto a la continencia, incontinencia fecal o urinaria. Tenemos también ahí la clasificación, si son independientes o dependientes. Los traslados. Se acuesta y se levanta de la cama, se sienta, se levanta de la silla sin ayuda. O sea, puede hacer un traslado él solo. Se acuesta y se levanta de la cama o se acuesta y se sienta de la silla con ayuda, a ella es dependiente. Ya tenemos, en cuanto a traslado, tenemos una independencia y el resto, el paciente ya es dependiente. Tenemos la continencia y tenemos la alimentación. Ahí ustedes tienen todas sus clasificaciones de independencia o dependencia. Acá tenemos al final, bueno, eso nosotros vamos a ir evaluando todo, vamos a anotar todo. Número 1, si es independiente o dependiente. 2, la misma. 3, 4, 5, 6. Interpretación de la escala. Paciente A es independiente a las 6 funciones. Paciente B es independiente en 5 funciones y dependiente en una función. Y así va descendiendo, va aumentando de situación. Ven que el paciente B es dependiente en una función. Ya el paciente C es dependiente en 2 funciones. El paciente D ya es dependiente en 3 funciones. Después tenemos el E en 4. El F ya es en 5 funciones, que es dependiente. Y el G ya me clasifica como un dependiente total. Entonces, ¿cómo yo informo este resultado del índice de CATS? El resultado mediante el cual yo voy a informar se le adecua por la letra que me sale del paciente. Se informa paciente CATS B, por ejemplo. Así. ¿Entendieron esta parte del índice de CATS? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? Porque van a volver a leer otra vez. Luego. ¿Todo bien? Sí, doutora. Acá tenemos el índice de Bartel, que evalúa 10 ítems. Esta escala valora mejor la movilidad y los pequeños cambios clínicos. Es la misma cosa que el otro, solo que este ya es con puntuación.
ya es con puntos. Tenemos la alimentación, también tenemos baño, vestirse, higiene personal. Tenemos las deposiciones, que serían las continencias. Tenemos la micción, uso del inodoro, pasaje de silla a cama. La deambulación. Deambulación quiere decir caminar, gente, el equilibrio, la marcha. Si es capaz de caminar solo, con ayuda, sin ayuda. Si es capaz de subir escaleras. Y la interpretación total es de 100 puntos. Acá tenemos nuestra clasificación de puntos, cómo nosotros interpretamos ese puntaje. Van a ser menos de 20 puntos, es dependiente. O sea que el paciente depende de otra persona para realizar sus actividades. 20 a 35 puntos, dependencia grave, 40 a 55 puntos, dependencia moderada, y 60 a 95 puntos, dependencia leve, y si el paciente está un 100% es totalmente independiente. Acá tenemos una imagen de lo que sería el índice de Bartel. Más o menos de qué se trata. Tenemos la deambulación, el traslado cama a silla. Y ustedes ya van a tener la posibilidad de ir mirando un poco. Entonces mi puntuación máxima va a ser de 100 puntos y la mínima de 0. Acá tenemos que menos 20, tenemos de 20 a 35, 40 a 55, mayor a 60 y 100% que es independiente total. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria, son un poquito más complejas estas actividades, son útiles. Entiendan bien lo que quiere decir esto. Estas actividades instrumentales son súper útiles ¿para qué? Para detectar en los primeros grados de deterioro funcional del paciente. ¿Qué yo quiero decir con en esta parte? Que las actividades instrumentales son los primeros que se pierden cuando estamos delante de un paciente, por ejemplo, que es portador de demencia. ¿Y cuáles son esas actividades instrumentales? ¿A qué yo le llamo actividades instrumentales que nosotros realizamos todos los días? Vamos a ir viendo. Para las actividades instrumentales usamos lo que es la escala del Lawton-Brody para una vida independiente y activa en la comunidad, realizando las actividades rutinarias de la vida cotidiana. Los adultos mayores deben utilizar los recursos disponibles en el medio ambiente. Es una de las más utilizadas para evaluar estas actividades. Valora 8 ítems. Sus resultados se adaptan en función del sexo debido a que ciertas actividades instrumentales habitualmente son realizadas por mujeres. Lawton y Brody, ¿qué serían las actividades instrumentales? ¿Qué me clasifica la Lawton y Brody? Preparación de comidas, las tareas domésticas, lavar la ropa, el uso de dinero, uso de teléfono, tomar los medicamentos, irse de compras, irse al supermercado, básicamente quién es el que se va a hacer las compras, y el uso de medios de transporte. Eso básicamente es lo que me clasifica, eso es lo que lo que vamos a evaluar con Lawton y Brody. La capacidad para usar el teléfono es una de las actividades instrumentales más comunes. Instrumentales, gente, es porque usa algo, usa un instrumento, por eso es instrumental. Acá tenemos, es capaz de usar el teléfono sin ayuda, sin que nadie le diga toma, usa.
Es capaz de responder llamadas, pero necesita ayuda o dispositivo especial para marcar y completamente incapaz de usar el teléfono. Acá tenemos unas puntuaciones que van de 3, 2, 1. En cuanto a las compras, nosotros nos referimos al adulto mayor que se va tranquilamente al supermercado, es capaz de saber qué comprar, no compra bestera, como se dice. Sabe lo que falta en la casa, sabe a qué se fue, tiene la lista hecha. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de compras en supermercados. Es capaz de hacer todas las compras necesarias sin ayuda, necesita supervisión para realizar compras, completamente incapaz de realizar compras incluso con supervisión. Tenemos lo mismo, 3, 2, 1. Número 3, preparación de comidas. En cuanto a las comidas, en cuanto al cuando la persona está realizando, manoseando comida, ¿verdad? Es capaz de preparar comida sin ayuda o supervisión, porque hay casos de pacientes que se van a cocinar, muchas veces se olvida su comida en la olla, en el fuego, muchas veces coloca otros aderezos a la comida que no tienen nada que ver. Entonces, eso, por ejemplo, ya se clasifica en un paciente que no puede preparar comida. Tenemos también 3, 2, 1. Tenemos las tareas domésticas. Esto, por ejemplo, se hace excepto a los hombres, porque es, bueno, a hombres que, por eso se pregunta si suelen realizar tareas domésticas, y si dicen que no, que nunca hicieron, entonces nosotros hacemos excepto estas preguntas a los pacientes masculinos, dependiendo siempre del sexo, ¿verdad? De quién hace esas tareas. Tenemos las tareas domésticas, es capaz de hacer todo el trabajo. Tenemos también 3, 2, 1, lavar la ropa, 3, 2, 1 también. Medio de transporte. El uso de medio de transporte, hablamos cuando el paciente, o sea, la persona tiene su propio coche o viaja de autobús. Si el paciente es capaz de conducir coches o viajar solo en autobús, el que más nosotros usamos acá, ¿verdad? Necesita ayuda y o supervisión cuando viaja en autobús. No puede utilizar ningún medio de transporte. Este es uno de los primeros en alterarse, nosotros ya dijimos. Las actividades instrumentales es uno de los más básicos cuando a la hora de diagnosticar una demencia, una pérdida cognitiva. ¿Por qué? Porque es común escuchar que un adulto mayor se perdió viajando en un autobús tal lugar, y ese lugar él toda la vida se fue. Es un lugar que es común, que es muy conocido para él, pero él se perdió, él no sabía dónde estaba. Entonces es una de las primeras actividades en perderse. Esta es la parte del instrumental, y el más común es el medio de transporte, o inclusive a la hora de manosear dinero o tarjeta de crédito. Es muy común también escuchar que es lo primero que le llama la atención al mismo paciente o inclusive a los familiares. Siempre van a escuchar de parte de los familiares esa queja. Se fue a tal parte y él se perdió, siendo que toda la vida él se iba en el mismo colectivo, se iba en el mismo lugar, y ayer él se perdió, no sabía dónde estaba, no sabía cómo regresar a casa. Entonces es común escuchar esa parte de las primeras actividades que va perdiendo el paciente con un deterioro cognitivo. El manejo de medicamentos, si es capaz de tomar solo todavía sus medicamentos. Tenemos manejo de dinero, de tarjetas, cheques, todo eso. Todos tienen un valor de 3, 2, 1
en cuanto a las puntuaciones. Como yo interpreto, 9 puntos, si mi paciente completó con 9 puntos, es totalmente dependiente. 10 a 15 puntos es un estado grave, 16 a 20 es un estado moderado, 21 a 25 leves, digámosle, y 25 a 27 puntos es independiente. O sea, va de menor a mayor en cuanto a dependencia e independencia. Otra escala ampliamente utilizada para la evaluación de actividades instrumentales es el cuestionario de Pfeffer para actividades funcionales. En cuanto a las actividades, las funciones también que el adulto mayor hace. En 1982 comparó ancianos sanos con aquellos con déficit cognitivo, por lo que tiene gran importancia en el diagnóstico y seguimiento de las demencias. Desde el inicio, en cuanto a las actividades, yo le estoy hablando de lo que es deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo básicamente nos lleva a lo que es demencia, gente. Demencia es uno de los temas que están en auge por ahora, por eso se usan mucho estas escalas para poder clasificar el tipo de paciente y el tipo de demencias que puede llegar a tener. Entonces, básicamente, por ejemplo, si yo tengo una actividad perdida en el adulto mayor, como ya les comenté desde el inicio, las actividades instrumentales es lo primero que se pierde cuando hay una alteración cognitiva. ¿Y cuál es la más común? O perderse de ómnibus o el mal manejo de dinero. Es lo más común escuchar en cuanto a las quejas de los familiares de pacientes. El cuestionario de Pfeffer, acá vemos algunas preguntas. Tiene 11 preguntas. Es capaz de cuidar su propio dinero, es capaz de hacer compras. Es lo mismo, son las mismas preguntas que los anteriores escalas. Si es capaz de preparar la comida, calentar agua, si él está activo en cuanto a la sociedad, si él sabe lo que pasa en el vecino, si él conoce lo que socialmente está activo, es capaz de prestar atención, entender, discutir programas, o si es un paciente distraído, si es capaz de todavía tomar sus propios medicamentos, si es capaz de caminar todavía por el vecindario, si es capaz todavía de hablar con sus vecinos. Por eso es muy importante que estemos atentos en cuanto a la parte social del paciente. Acá tenemos unos resultados. 0, si es capaz, nunca no lo hizo, y así tenemos 1 al 3. Y acá tenemos la interpretación, menos de 6 puntos, normal, y mayor a 6 puntos ya es un estado comprometido. O sea, ya hay una parte comprometida del déficit del paciente, del déficit cognitivo del paciente. Historia clínica geriátrica. Cuando estamos en una historia clínica geriátrica es básicamente lo que nosotros sabemos de historia clínica. Ustedes ya dieron historia clínica, ya tienen práctica en las clínicas. Eso es lo que no sé si ustedes ya están con esta parte de historia clínica. ¿Alguien por ahí? Sí, doctora, ya estuvimos en la clínica y ya vimos historia clínica, sí, pero no específicamente geriátrica. Uh-huh. No, la historia clínica geriátrica no es básicamente lo mismo, Pero ¿qué es lo que tiene a más? Que nosotros ya hablamos, son estas escalas básicamente lo que son, que se acrecenta un poco más a lo que es la historia clínica.
Entonces ustedes ya tienen conocimiento de las historias clínicas, una historia clínica normal. Todo esto, información del cuidado. Es muy importante también saber el cuidador, quién es el cuidador del paciente, porque básicamente son familiares, ¿verdad? El nombre, qué relación tiene con el paciente, la edad. Porque nosotros como médicos geriatras, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es el paciente y el cuidador. Porque a nosotros nos interesa, nosotros tenemos interés de quién está cuidando a nuestro paciente. Tenemos el motivo de consulta, la enfermedad actual, y después tenemos todas las revisiones por aparatos y sistemas, que es igual a lo que ustedes hacen. Tenemos antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, las inmunizaciones. Tenemos los fármacos que el paciente usa, que es muy importante saber qué medicamentos nuestro paciente está utilizando. Antecedentes socioambientales, desde el comienzo también le estoy diciendo que eso es importante, que el paciente está viviendo en una vivienda saludable, en un ambiente saludable, la alimentación, la convivencia, si vive con su esposo, hija, y su fuente de ingreso. Este es un tamizaje rápido de problemas geriátricos que el paciente podría tener, ¿verdad? Esto yo lo puse a modo de información, nomás está acá. Los problemas, que puede ser una problema de visión, o sea, el paciente tiene problemas para ver, lo más común, ¿verdad? Audición, movilidad de las piernas, tenemos infusión urinaria, nutrición, pérdida de peso, depresión, incapacidad física. Y el examen físico, tenemos todo lo que es peso, talla, altura, temperatura, todos los signos vitales por aparato y sistemas y todo eso. Bueno, esto es lo que yo les preparé para hoy. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa, si quedó en duda alguna cosa. Tranquilo por enquanto, doutora. A senhora pode mandar os slides para os delegados, por favor? Yo les voy a estar pasando. Eu tenho só uma dúvida sobre a matéria. As aulas vão ser todas online, intensivas, né, por 9 semanas, e as avaliações online também, ou presencial? A mí me dijeron que van a ser presenciales. Tá, ok. Obrigada. Bueno, espero que más o menos nos hayamos entendido. Una vez más, disculpas por el atraso, no fue mi intención. Como es la primera vez que yo estoy haciendo online, ahí ya me dificultó un poquito, pero para la próxima ya vamos a estar más atentos más temprano. Mucho gusto estar con ustedes. Cualquier cosa estoy a disposición. Ahí yo ya tengo un grupo con los delegados del curso. Yo les estaré pasando el libro que yo uso y los materiales. Así ustedes tienen a mano también para ir leyendo un poco sobre nuestra materia. Esta es una de las partes de la medicina más noble que van a ir viendo. No ni pediatría, sino geriatría es la más noble. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Esta clase se quedó grabada y en cuanto a las presencias, esto en cuanto se les va a caer a ella ya en el sistema, alguna cosa así me dijeron. Así que hoy estuvimos, creo, 100 y poco de personas, 102 por ahí. Então, não precisa colocar o nome, doutora? Yo no tengo conocimiento de eso, no sé si es necesario poner el nombre.
Ellos no me dijeron nada de eso, no sé. Pero ¿por qué no ponen nomás sus nombres y ahí se queda todo grabado en el sistema? Va a ser mejor, creo.